Caspar David Friedrich, 5 de septiembre 1774, 7 de mayo 1840. Nace en Greifswald, en la Pomerania sueca, actual Alemania, siendo el sexto de 10 hijos de una pareja luterana liderada por Adolf Gottfried Friedrich, un fabricante de velas y jabones. La madre de Caspar, Sophie, fallece cuando él tiene 7 años. Poco tiempo después, sus hermanas, Elizabeth y María, fallecen en eventos aislados. En 1857, Christopher, su hermano mayor, muere ahogado en un lago congelado. Algunos autores aseguran que el percance sucede cuando trata de rescatar a Friedrich, quien habría caído al agua. Sin embargo, no hay certeza de que haya ocurrido de esta forma. Es muy probable que este detalle se haya agregado en biografías posteriores para acrecentar la leyenda del artista. La relación cercana a la muerte se instala entre sus temas pictóricos y será protagonista de no pocas imágenes como Funeral en la playa, Dos hombres contemplando la luna, Niño durmiendo sobre una tumba y Barco en el océano Ártico. Años después, volverá a este tema que algunos expertos relacionan con la muerte de su hermano. En 1790 comienza sus estudios de arte en la Universidad de Greifswald bajo la tutela de Johann Gottlieb Quistorp, maestro de dibujo y pintura, que aconsejaba a sus alumnos pintar al aire libre, algo muy poco común para la época. En el mismo periodo conoce al teólogo Ludwig Gotthard Kossegarden, que inculca en Caspar la idea de que la naturaleza es una de las expresiones de Dios. Esta premisa llevará al pintor a entender el paisaje como representación de lo místico y lo divino. Se acerca al trabajo de Adam Elsheimer, pintor alemán de principios del siglo XVII, cuya obra bíblica habría influenciado en Rembrandt y Rubens. Estudia literatura con Thomas Torlit, poeta y crítico de arte, detractor del clasicismo, quien lo influye vivamente en su búsqueda de un estilo ajeno a la academia, a pesar de ser admitido por ella alrededor de 1794. Se dedica a los ejercicios tradicionales, copiando moldes de yeso antes de dibujar del natural. Instalado en Copenhague, frecuenta la colección real de pintura y toma clases con Auguste Laurensen y Janus Gell, influenciado por el movimiento alemán conocido como Tormenta y Pasión, que privilegiaba la belleza de las emociones humanas en contra de la ilustración, abogando por la plena libertad de los artistas por encima del ejercicio técnico, siendo un precedente del romanticismo y declarando la decadencia y muerte del neoclásico. En 1798 se muda a Dresde, donde se dedica principalmente al grabado en aguafuerte para un mercado privado, además de explorar el dibujo, la acuarela y la xilografía, elaborando pocas pinturas al óleo, probablemente debido a su situación económica. 2 años después realiza su autorretrato con carboncillo, destacando sus rasgos firmes y hasta un poco toscos, así como su mirada clavada en el espectador. La textura de su abrigo se logra con trazos ágiles y continuos, mientras que los labios y el rostro en general tienen un mayor detalle. En 1801 realiza una serie de pinturas inspiradas en sus viajes a la costa báltica y el norte de Alemania, a partir de notas obtenidas in situ, realizadas con carbón y grafito. A menudo exagera los efectos atmosféricos para aumentar el dramatismo e incluso agrega elementos simbólicos para complementar la narrativa. En 1805 gana un concurso de pintura en Weimar, organizado por Johann Wolfgang Goethe, con procesión al amanecer y pescadores junto al mar, cosechando el elogio del jurado y cuyo premio le permite dedicarse por entero a la pintura al óleo, elaborando algunas de sus piezas más conocidas. Se embarca en una importante producción de paisajes alegóricos caracterizados por la línea de horizonte inusualmente baja, lo que da mayor espacio al cielo y los efectos atmosféricos. Niebla, de 1807, destaca por el control del material para recrear una imagen brumosa en la que se adivina un velero. Este tipo de pinturas resultarán en una poderosa influencia para los encuadres cinematográficos.
En 1806 realiza una primera versión de Cruz en la montaña, sin mayor relevancia. 2 años después, una segunda versión será recibida con asombro por el público local, posicionándolo entre los pintores más importantes del momento. Friedrich se encarga de diseñar el marco con elementos alegóricos. A pesar de la fama inmediata, algunos críticos como Basilius von Random reclama el uso erróneo de la iluminación en una postura claramente conservadora. El artista se siente en la necesidad de responder, elaborando un texto donde explica el carácter simbólico religioso de su trabajo. En 1810 consigue 2 encargos importantes que le permiten el acceso a la Academia de Berlín, donde trabaja durante 5 años, antes de solicitar un puesto en la Academia de Sajonia. La institución rechaza su solicitud y, en represalia, la Academia de Berlín le despide por considerarlo antipatriota, en un movimiento claramente político. Oficialmente, el consejo encargado declara que su pintura es demasiado personal como para servir de ejemplo a otros pintores. En 1818 se casa con Caroline Bohmer, de 25 años, con quien procrea 3 hijos. Uno de ellos, Gustavo Adolfo, seguirá los pasos de su padre, obteniendo el reconocimiento de su trabajo. La luna de miel con Caroline lo lleva a pintar una serie de nuevos paisajes alrededor de Rügen, con un estilo más sobrio y con la renovada presencia de figuras humanas. Algunos críticos señalan que esto podría deberse a su renovado interés por las relaciones personales. Ese mismo año realiza Caminantes sobre un mar de nubes, su obra más conocida. Un collage a partir de un paisaje determinado donde el protagonista, de espaldas, mira al infinito en un claro ejercicio de control. Su influencia se seguirá sintiendo hasta nuestros días. En 1820 recibe el encargo de varias obras de parte del duque Nikolai Pavlovich, quien posteriormente se volverá zar de Rusia. Comienzan una relación cercana de amistad y le apoya para conseguir clientes entre las familias nobles rusas. Esta relación se mantendrá hasta la muerte del artista. Sus viajes a Rusia le relacionan con otros autores como Philip Otto Runge, Georg Friedrich Kesting y el pintor noruego Johan Christian Clausen Dahl, quien declara que la obra de Friedrich está más interesada en aquello que nadie ve, por encima de lo que está al alcance de cualquiera. En 1821 su obra comienza a acumularse en el taller a medida que el realismo se va popularizando, dejando su trabajo como una visión anticuada, a medio camino entre el neoclásico y lo moderno. Su aislamiento personal se agrava, acentuando su reputación de melancólico y decadente, por lo que sus mecenas toman distancia para no ser relacionados con él. Se llega a escribir que se ha vuelto el más solitario de los solitarios y el más miserable de los pintores, situación que se extenderá en la última década de su vida. Pinta Mujer en la ventana, una obra decisiva en el trabajo de Dalí y Magritte. En 1824 pinta Mar de hielo, cuyo detalle lo sitúa como una aparente pintura documental. No obstante, el propio artista señala que ésta debe tenerse como una alegoría de la condición humana, a merced de la gélida indiferencia del mundo. Al año siguiente comienza una serie de pinturas de interior, destacándose Mujer en las escaleras y Mujer con una vela. En ambos casos, la silueta recorriendo los pasillos de una casa, probablemente la suya, sirve de metáfora para la fe y la búsqueda de lo divino, aunque puede ser que su intención sea preservar una imagen como si se tratase de una instantánea. Es imposible estar seguro hablando de Friedrich. En 1835 sufre un derrame cerebral que reduce su movilidad, incapacitándolo para pintar. Regresa a la acuarela, reelaborando piezas de su juventud, con algunas excepciones. Orilla a la luz de la luna, de 1836, se considera una obra maestra de esta etapa. El simbolismo en su obra revela un pesimismo agravado por la enfermedad. El artista comienza a meditar sobre su propio fracaso. Sin embargo, su amistad con Pavlovich le consigue un cuantioso encargo de pinturas para la familia real rusa. El inesperado encargo costea un viaje a la ciudad balneario de Teplice, donde espera reponerse. Aunque optimista, su salud se deteriora por el viaje. Pinta Búho sobre una tumba,
Los búhos y las lechuzas simbolizan el tránsito al más allá, a la vez que son animales protectores o heraldos de la desgracia. El color blanco nos indica que, allende de sus intenciones, el ave, con las alas abiertas, predice la muerte. En una fecha indeterminada, pinta vista desde la ventana del estudio del artista, ubicándose en la tradición de Vermeer y conectando con el realismo que, hacía mucho, había ganado la partida al romanticismo. El pintor llega a decir que no entiende, y tal vez nunca ha entendido este mundo, por lo que morir no parece mala idea. Fallece el 7 de mayo de 1840 y es enterrado en el cementerio de la Trinidad en Dresde. 15 años antes, la entrada de hierro forjado había sido tema de sus pinturas. Su esposa Caroline se ve obligada a rematar sus obras para pagar las deudas dejadas por su marido. Morirá en la pobreza en 1847. A su muerte, la obra de Friedrich había caído en el olvido del público y la crítica, salvo por una serie de artículos redactados por el pintor y psicólogo Carl Gustav Carus, quien lo ubica como un representante de su época y lugar. A la larga, estos artículos harían más mal que bien a la reputación de Friedrich al considerarlo una anomalía en la historia de la pintura. La obra de Caspar Friedrich apuntaló una nueva tradición de paisajes e influyó fuertemente en autores como Arnold Böcklin, Albert Pinkman Ryder y en general la escuela del río Hudson y los luministas ingleses. Pero no fue hasta el siglo XX que su trabajo fue recuperado por el historiador Andreas Schubert, si bien ya había sido apreciado por los simbolistas que comprendieron su lenguaje alegórico, siendo Edvard Munch uno de los principales responsables de promover su trabajo. Su obra, Los Solitarios, es un homenaje directo. En 1906 se le rinde una retrospectiva en Berlín, donde es aplaudido por los surrealistas, quienes lo consideran un precursor de su movimiento, en cuanto que busca la interacción espiritual del espectador. La revista Minotauro le dedica un extenso artículo en 1939. Autores como Paul Nash, Mark Rothko, Gerhard Richter y Ansel Kiefer han reconocido una poderosa influencia en distintos niveles de parte de Caspar Friedrich. Samuel Beckett afirmó que la idea de Esperando a Godot le vino al estar frente a hombre y mujer contemplando la luna. Si bien es preciso mencionar que durante la década de 1930 su obra se utilizó como propaganda de la ideología nazi, una relación que afectó negativamente la reputación del artista. Muy probablemente, la famosa crítica de Kenneth Clark, escrita en 1930, donde lo describe como incapaz de relacionarse con la pintura moderna, es un reflejo de este fenómeno. El peso de su trabajo también se refleja en la cultura popular, como una fuente recurrente en los fondos de las primeras películas animadas de Disney. Taciturno, pesimista, solitario y oscuro, Caspar Friedrich encarna todo lo que relacionamos con los pintores de antaño, a la vez que escapa a la fama siniestra alrededor de otras figuras igualmente oscuras, en cuanto su reputación no es producto del amarillismo histórico, sino del genuino intento del artista de complejizar un reclamo espiritual a través del arte para llevar al público más allá de la experiencia estética, en una búsqueda inagotable de lo divino, oculto en los valles, montañas, nubes y rocas en las que se refleja la identidad de Dios a la vista solamente de unos cuantos privilegiados que, como Caspar David Friedrich, intentan, desesperadamente, darnos a conocer los secretos que reposan en el extraordinario cotidiano de los grandes paisajes. Pues esto ha sido Detrás del Arte. Le agradezco mucho a nuestros patrons, a los miembros del canal. Les recuerdo que si les gusta el contenido que hacemos en este espacio, nos pueden apoyar con un like, con un super gracias o con un super chat en las transmisiones en vivo. También recuerden que subimos shorts a diario y videos largos aproximadamente cada 15 días. Si no te has suscrito, suscríbete, activa la campanita, déjate un buen like, recomiéndanos con tus amigos. Y donde quiera que estés, muy pronto nos volveremos a ver. Manténganse extraordinarios. Hasta luego a todos. Bye bye.